con Ángel Verdugo. Con 19, aquí está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Pues, y buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues es obligado hablar del futuro, ¿ah? Tomando en cuenta el invitado que tuviste. No vamos a competir contra Walter Mercado y el profesor Sellagro, ni Madame Sassou, ni Samira, pero de una u otra manera el futuro es algo que ha acompañado a la humanidad desde tiempo inmemorial. Es decir, ese misterio de tratar de ganarle al tiempo y querer saber de manera anticipada lo que sucederá mañana, pues ha consumido mucho esfuerzo y al final de cuentas surge lo que llama Taleb un cisne negro y todo se descompone. Es decir, esos acontecimientos que rompen la continuidad. Sin embargo, perdón, a medida que el cómputo, entendiendo esto por el hardware y el software, es decir, las máquinas y los programas que se corren o que funcionan en ellas, a medida que se ha incrementado tremendamente la capacidad no solo de almacenar datos, sino también la velocidad con la que son analizados, eso ha permitido desarrollar, hay un ejemplo clásico en esto que es los modelos meteorológicos. Esos son quizá los modelos más complejos y hoy la precisión con la cual los pronósticos del clima para las próximas 72 horas, por ejemplo, alcanzan casi el 100% de certidumbre. Sí. En otras actividades las cosas no son tan exactas, particularmente en la medida en que el ser humano participa en esas actividades, pues ahí es donde el nivel de incertidumbre empieza a complicarse. Sin embargo, lo que podríamos llamar la modelización, es decir, crear modelos econométricos o modelos matemáticos para estimar el comportamiento de ciertas variables, ha avanzado mucho en el mundo, particularmente en los últimos quizá 15 o 20 años. A eso agreguémosle los robots, la robotización. Hoy poco se habla de la etapa anterior a la robotización. Es una etapa intermedia que, si bien duró poco, es lo que sentó las bases para el desarrollo posterior, es lo que se llamó la mecatrónica. No sé si te tocó escuchar. Sí, la mecatrónica es una máquina realiza una operación rutinaria y que no tiene muchas otras opciones, sino, por ejemplo, un brazo que está poniendo chips o un condensador en una motherboard, en una tarjeta y está haciéndole. Esa es la etapa, vamos a decir, que antecedió a la robotización. Y a partir de ahí se empiezan a acuñar conceptos sumamente peligrosos porque no se explica cuál es su verdadero significado. Cuando recuperan los que se dedican a eso un concepto desarrollado ya a fines de los años 40 o en los años 50, inteligencia artificial, o la palabra cibernética de una manera ligera, sin recordar o sin mencionar cuál es el significado correcto, empiezan a generarse muchas ideas equivocadas. Hoy, por ejemplo, ya las personas hablan de algoritmo y no somos sociedades en el mundo en términos generales versadas en las cuestiones de cómputo, que es de donde se toma. En realidad, el algoritmo como tal, como concepto, es muy anterior a eso. Pero hoy hay personas que se imaginan que los algoritmos son personas, que los algoritmos son... Y no. Vale la pena señalar que algoritmo es una operación repetida. Ese es un algoritmo, no es nada más. Podrá hacer millones y millones de operaciones en un milisegundo, pero al final de cuentas eso es un algoritmo. Ahora, ¿por qué son importantes estas operaciones repetidas en tan cortísimo tiempo?
porque permite analizar cada vez bases de datos mayores. Aquí es donde está el quid, está el centro del asunto. Cuando se habla, es que los robots aprenden. No es que aprendan. El aprendizaje es... Van perfeccionando. Sí. Cuidado con eso, porque cuando decimos eso, prácticamente le estamos asignando a esa máquina capacidad de, y no es así. El aprendizaje como tal es reservado exclusivamente para los seres racionales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un programador, y es donde está el elemento central, aquella persona, aquel ser humano que sabe de programación y empieza a meter en la memoria donde trabaja la máquina, la computadora, instrucciones cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque se lo permite la gran capacidad de cómputo que tiene esa máquina, procesadores cada vez más veloces para hacer cada vez números mayores de operaciones. Entonces, cuando decía... Un ejemplo son los buscadores. Exactamente. El más famoso de todos, Google. Efectivamente. Todos nos hemos dado cuenta que nuestras búsquedas se van afinando. Exactamente. ¿Qué significa eso? Justamente porque estos algoritmos se van volviendo más precisos en la búsqueda de información. Porque alguien le introdujo esa instrucción. Entonces, de repente, un Amazon, por ejemplo, cuando te manda a ti una comunicación en relación con este libro acaba de salir y pensamos que puede ser interesante para usted. ¿Qué es lo que hace Amazon? Tiene almacenadas todas tus compras con ellos. Divide esas compras en categorías. Quizá primero en las más rudas eran o más burdas eran literatura, pero quizá ahora ya por la capacidad que tienen ya no es sino es historia, es novelas de amor, novelas románticas. Y en esa misma medida... Y luego, por ejemplo, ve los libros que han comprado, quienes han comprado el libro que a ti te interesa, y entonces te lo recomienda. Así es, y ahí va. Entonces, aquí hay que aclarar, pues, que esto está en función de avances científicos y tecnológicos que han permitido que grandes, inmensas bases de datos puedan ser analizadas en milisegundos o nanosegundos. Esto se ha usado hoy, y toda esta capacidad, en la producción. Ahí es donde entra la parte, vamos a decir, más interesante de lo que algunos hacen hoy, ficción científica, donde actividades que estaban reservadas para el ser humano, por ejemplo, soldadura. ¿Qué hace un programador que tiene un robot a su disposición con una gran capacidad? Brazos que pueden girar 360 grados en las 3 dimensiones. Entonces, él programa y sabe, se lo dan las otras áreas de producción, dónde deben ir tantos remaches en una carrocería automotriz. Entonces, él programa su robot partiendo de la base de que llega una lámina o se pone otra lámina de un guardafango, etcétera. Y entonces el robot lo hace rapidísimo con una precisión milimétrica. Entonces, quien no esté versado en ese tipo de cosas empieza a hacerse ideas equivocadas. El otro elemento que vale la pena señalar, Pascal, aquí es que hay un dicho o una expresión en este tipo de actividades que si tú metes basura, sacarás basura. ¿Por qué en los países avanzados algoritmos en el área financiera, por ejemplo, son tan útiles y muy acertados, vamos a ponerlo de esa manera? Porque la base de datos o las bases de datos sobre las cuales están trabajando, es decir, analizando lo que hay ahí, es porque las sociedades en esos países tienen confianza de entregar voluntariamente mucha de la información personal. Tenemos el caso de Cambridge Analytics, que jugó un papel en algunos procesos electorales. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de información ahí en bases de datos muy grandes donde el individuo entregó voluntariamente esa información, sus hábitos, qué le gusta, qué deportes practica, qué lee, qué hace los domingos, qué hace con su tiempo libre. Entonces,
eso se va juntando con centenas de millones de personas en el mundo. Entonces, si tú tienes una gran capacidad de cómputo, pues puedes encontrar tendencias que van, como tú bien dijiste, refinándose o depurándose, y en ese momento dices, es la inteligencia artificial. No, son operaciones repetitivas. Termino diciendo lo siguiente: hay que leer el libro de Andrés Oppenheimer, particularmente los que están terminando la secundaria, los jovencitos que están terminando la secundaria y están en el bachillerato. Es de fundamental importancia que lean este libro. Regáleselo a sus hijos. A sus hijos y nietos. ¿Por qué? Porque al final, los capítulos del final, vamos a decir los capítulos específicos, pero donde él habla de ciertas áreas del conocimiento, ciertas profesiones, eso no quiere decir que no vaya a haber nuevas profesiones. Por ejemplo, aquí comentamos el libro aquel de Masters of the Craft, donde de repente los muchachos quieren estudiar carniceros gourmet, o mixiólogos o barberos, eso es cosa que se estila ahora. Es decir, cuando la gente tenga más tiempo libre y tenga más recursos, pues va a buscar algunos otros satisfactores. De tal manera, pues, que al margen de si estos robots serán malos o serán buenos, no tienen moral. Los robots son máquinas, al final de cuentas. El mundo tendrá un futuro luminoso, donde evidentemente habrá profesiones que desaparecerán y oficios que desaparecerán, pero habrá otros que surgirán, y quien estudie esas áreas tendrá más posibilidades de emplearse, como sucede ya en estos momentos en muchos países. Ángel, muchas gracias. Gracias.